La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Letras Mixtas, nuestro espacio de letras, siempre lo reitero, ¿no? Letras, estamos en la librería Luces hablando de cultura, de literatura, y hoy tengo una apuesta un tanto interesante para tener en tus manos la literatura. Los viejos rockeros nunca tachados Nunca tachado. mueren. Jesús Páez, bienvenido Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas, Un encantado. placer. Un placer. Muchísimas gracias que estés en Letras Mixtas y con esta innovadora apuesta literaria, ¿no? ¿Qué quieres contar tú con esto de que nunca morís los viejos rockeros? Bueno, precisamente lo que quiero contar es que mueren, ¿no? Que las grandes figuras a las que admiramos por su obra, por su música, que al final es lo que les hace inmortal, pues al final son como tú y como yo y terminan muriendo, y en algunos casos de una forma sorprendente y no tan típica como se puede esperar de lo que es la vida esta del sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Muchas veces más allá de eso, pues hay un montón de historias, que algunas más macabras, otras más dramáticas y otras pues más normales y más cercanas a las de cualquier mortal. Efectivamente, nunca mejor dicho. ¿Cómo conviven en ti el psicólogo y el rockero? Bueno, pues bastante bien. Al final ha resultado que bastante bien. Porque sí es verdad que yo estudié psicología, nunca trabajé de psicólogo, porque la vida me llevó por otros caminos, intenté ser músico profesional durante unos años y tal, y al final pues he terminado siendo escritor, aunque siempre hay que tener un trabajo para llenar la nevera, ¿no? Sí, Pero... no basta a veces con escribir, ¿no? Exacto, de momento. De momento, sí, sí. Pero sí es verdad que ese aprendizaje que tuve cuando hice psicología pues me ha dado una forma de afrontar las historias que aunque algunas de ellas, como he dicho, puedan ser macabras, yo huyo de lo morboso. No me gusta afrontar este catálogo de muertes, no me gusta afrontarlo desde un punto de vista morboso, sí desde el respeto y a veces incidiendo un poco en las causas psicológicas que pueda haber detrás de, por ejemplo, de determinadas actitudes autodestructivas o directamente autodestructiva, con un capítulo que está dedicado al tema del suicidio, ¿no? Y el tema de la salud mental y todo esto. Entonces creo que ese bagaje sí me influye a la hora de afrontar la historia desde una sensibilidad especial. Claro. Esa sensibilidad especial, ¿tú crees que es innata o hay que aprenderla para entender el universo de la música? Porque ese contexto es muy distinto, ¿no? Porque no es lo mismo esculpir que crear una canción. Sí. O expresarla sobre un escenario. Son muestras culturales en distinta intimidad. Sí, a mí me gusta decir que la música, lo primero, es un arte inmaterial. Aunque tenga un formato físico, un soporte físico, las grabaciones, los discos. Es curioso porque en los últimos 100 años la música se volvió más física que nunca, quitando lo que eran las partituras, ¿no? Que sí existen desde hace mucho más tiempo. Uno de los primeros registros que existe de una canción con su partitura es una estela grabada de hace 2000 años. Fíjate. El epitafio de Siquelios. Mira, qué que es la letra de una canción, es un epitafio porque es un canto fúnebre, pero tiene unas indicaciones que han permitido deducir que eran unas indicaciones musicales de la antigua Grecia. O sea, la música siempre se ha intentado preservar de forma física, pero no deja de ser un arte inmaterial. Y ahora, con el tema del streaming, los MP3, bueno, ya los MP3 están pasados de moda, ¿no? Con el tema del streaming, vuelve otra vez a ser un arte inmaterial. Entonces, a diferencia de la obra plástica, que la tienes que exacto, tocar, tocar o ver, ¿no? Está ahí, ¿no?
la música la tienes que sentir, o sea, se tiene que transformar, ya la veas en un concierto, o si sabes leer partitura, leas partitura, o la escuchas en un disco, tiene que transformarse en una onda sonora, y esa onda sonora tiene que llegar hasta tu oído, que tiene que descifrarla y transformarla en una música que escuchas dentro de tu cabeza. Entonces, claro, es totalmente diferente, y a veces el acto de grabar un disco se convierte en un acto artístico en diferido. Sí. A mí me gusta, es un poco como escribir también es un acto artístico en diferido, ¿no? Sí, y además siempre inconcluso, te lo digo, Sí. vamos, nunca, yo me pongo el fin porque si no estaría revisando la Sí, obra sí, permanentemente. sí, porque te puede, exacto, siempre inconcluso. Pero también porque está esa parte del lector y en el caso de la música, del oyente, me gusta decir escuchante, ¿no? Porque tiene como un matiz diferente. De terminar de completar con tu propio contexto y con tus propias vivencias. Una canción no es lo mismo para una persona que para otra, dependiendo de lo que hayan vivido. Incluso hay canciones que a mí me podían afectar de una manera hace 10 años. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tears in Heaven de Eric Clapton, Sí. que está dedicada a la muerte de su hijo, aparece sí. en el libro ese evento. Y una muerte muy trágica. Trágica, sí. Sí, sí. Esa ventana horrible. Y esa canción siempre me pareció muy impactante por la sensibilidad y por la historia, pero hasta que no he sido padre no he terminado de completarla. Curioso. No me ha afectado de la misma manera. Sí, vamos, el hilo de mi pregunta anterior iba precisamente así, no tan honda como tú, el tema de la paternidad. Yo me enrollo mucho. No, para alguien que entrevista es fundamental, pero iba en el hilo precisamente de la imagen que yo me creaba viendo algún tipo de creación tangible de la cultura con una música con otra. Claro. No me va a decir lo mismo un cuadro oyendo un tipo de música que oyendo otro tipo de música a la vez. Exacto. Ni leer un libro con una música o con otra, o incluso Exacto. la propia melodía que acompaña cuando hacemos la ambientación de una historia, en una novela, la música que está acompañando el propio relato nos da una información muy distinta, una sensación muy distinta. Claro. ¿No? Al hilo de lo que tú dices. Yo suelo escribir con música. Hay gente que no puede, pero yo suelo escribir con música porque es una forma, quizá es un defecto, porque como soy músico... No es un defecto, yo te iba a decir, es que me parece es una correlación. Claro, sí, no es un defecto, es una característica. Como yo soy músico y además soy bajista, para mí es muy importante el ritmo. Claro. Entonces, la música que yo me pongo marca el ritmo de cómo avanza el capítulo. Y luego, aparte, en el libro, con la editorial hemos hecho una cosa muy chula, y es que cada capítulo, ya que decimos lo de escuchar una música cuando ves una obra o lees, hemos añadido un código QR al principio de cada capítulo que te lleva a una playlist que son las canciones de las que se habla en ese capítulo. Y la gente me lo está agradeciendo mucho, porque no todo el mundo conoce todas las referencias, o no es lo mismo estar leyendo la historia de un grupo y a la vez poder estar escuchando. Claro, estás buceando, estás añadiendo el valor añadido del conocimiento. Muy, muy interesante. Ahora íbamos a ir con el libro. ¿Por qué, Jesús, por qué tenemos que leer esto? Tú habrás tenido una motivación, más allá de lo docto, de encontrar el argumento de esas personas que no mueren o mueren, depende de cómo, eso es metafórico, después lo hablamos, pero ¿por qué has tenido esta intención? Bueno, para empezar, porque a mí lo que hablábamos de completar la obra, ¿no? Que era lo que estábamos hablando en definitiva, a mí las historias que hay detrás de la música siempre me han apasionado. Bueno, en realidad las historias, o sea, yo soy un enamorado desde pequeño de las historias. De niño, con mis gafas, era el típico ratón de librería o de biblioteca, y las historias que hay detrás de la música siempre me han apasionado, ¿no? Porque te completan la imagen, ¿no? Te completan esa canción que estás escuchando tiene otro trasfondo si conoces lo que hay detrás, o las circunstancias de la grabación, o la vida del artista, ¿no? Y yo empecé a contar esas historias hace unos años, porque yo he escrito otros libros, pero bueno, eran de ficción y sobre todo de terror y de suspense, ¿no? Que a mí me ha tirado siempre mucho el tema Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King y tal.
Pero hace unos años empecé en redes sociales, sobre todo en Twitter, ahora X, que X solo la llama a su dueño, y empecé queriendo contar esas historias en formato hilo, ¿no? Teniendo como referentes a gente como Pedro Torrijos o Jorge Corrales, gente que maneja el lenguaje de los hilos de una forma apabullante, y me llamó mucho la atención esa forma de enlazar, ¿no? De pequeñas capsulitas encadenadas que forman el hilo. Y empecé ahí. Y a través de eso, cada vez con más gente siguiéndome e interesándose por las historias, que yo lo que contaba era lo mismo que a mí me apasionaba de pequeño. Yo recuerdo comprar las revistas Kerrang, que era una revista de heavy metal, y me acuerdo de comprarla, y a mí no me interesaba tanto la crónica de un concierto como cuando se ponían a explicar lo que significaba un disco, ¿no? Cuando se ponían a explicar las historias que había detrás de una canción concreta. Y empecé a contarlo ahí. Pero claro, ya a la hora de plasmarlo en libro, me atraía, a lo mejor por eso que te he contado de Edgar Allan Poe, ¿no? Me atraía el tema de la muerte. Quizás porque me impactó muchísimo en 2016 la muerte de David Bowie, que es uno de mis referentes, de mis artistas favoritos, porque me dio por primera vez esa sensación, aunque se han muerto por desgracia otros referentes míos, ¿no? Pero fue la primera vez ya en mi edad adulta que dije, ostras. Fui consciente, ¿no? Sí, fui consciente de que se nos van, ¿no? De que esas figuras que para ti son casi pueden ser más importantes que un familiar lejano, se van. Y por eso quise hacer este libro que habla de la muerte, pero en realidad es una excusa para hablar de la vida de esos artistas. O sea, cada muerte de la que voy hablando en realidad a veces es un pequeño párrafo, porque dedico 3 páginas a hablar de todo lo que viene antes de la muerte del artista o de todo lo que vino porque después. Porque explica también, ¿no? Claro, exacto. Da argumentación al hecho, ¿no? Supongo. Exacto. Bueno, pues a fin de cuentas es un libro como ensayístico o enciclopédico. Sí, yo no pensé que estaba escribiendo un ensayo hasta que en alguna entrevista que me han hecho me han dicho, este ensayo que has escrito, y yo he escrito un ensayo. Claro, no, con esa estructura es un ensayo como tal. Sí. Vamos, es una tesis doctoral, es un paso previo a un trabajo de investigación. Sí, no, y ha tenido mucha investigación, y hicimos especial hincapié en dejar toda esa bibliografía, hemeroteca y filmografía en las últimas páginas, dejarla plasmada. No es una tesis, no están las citas a pie de página, obviamente, ¿vale? Porque eso es otra cosa. Libro comercial. Exacto. Pero sí quería dejar de dónde había nacido toda la inspiración. Ya no solo que el lector pueda escuchar esas canciones con el código QR de las que estamos hablando, sino que aparte, si quiere indagar un poco más, pues prácticamente cada capítulo ha necesitado 4 o 5 libros o películas o artículos a fondo para desarrollarlo. Recordamos, editorial principal, Jesús Báez, Los viejos rockeros nunca mueren. Se puede, obviamente, en la página web de la editorial adquirir, y en cualquier librería de España o del planeta hoy en día, ya pues, comprándolo a través de internet en cualquier sitio, y en la librería Luce, donde estamos, claro, por supuesto, hay ejemplares que podéis venir a comprarlo. Si yo hubiera leído el libro, que aún no lo he leído, sí. ¿Te hubiera encontrado en algún sitio y te hubiera dicho un comentario o hecho un comentario sobre el libro? ¿Qué te gustaría que un lector te dijera para que tú te sintieras completo como autor? Pues mira, uno de los comentarios, hablábamos antes eso de que la lectura es un acto artístico en diferido, ¿no? Entonces, claro, un músico tiene, cuando está en un concierto, tiene el aplauso directo. Exacto, hay un feedback directo, ¿no? En cambio, los escritores dependemos eso de los comentarios, de las reseñas en Goodreads o en cualquier página de estas, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta cuando me lo dicen, o en redes sociales directamente, ¿no? Una de las cosas que más me gusta que me digan, que me llena muchísimo, es cuando alguien me dice, oye, este grupo no me gusta nada, pero me gusta mucho cómo has contado la historia. Y digo, entonces estoy consiguiendo lo que quiero, porque claro, porque el abanico... es un libro musical. El abanico es muy amplio, claro, ¿no? O sea, mayormente de lo que más hablo, porque es la música que más escucho yo, es de rock,
¿no? Pero también hay jazz, hay tango, está Carlos Gardel, hay hasta música clásica, está en La muerte de Enrique Granados, música de rancheras tejanas como Selena Quintanilla, o sea, hay un poco de... Eres valiente, sí, veo que has hecho aquí una mezcla. Blues, jazz o incluso música electrónica, el suicidio del disc jockey de Avicii, ¿no? de hace unos años. No te tiene que gustar todo de lo que hablo, incluso hay un capítulo que habla del tema de los black metaleros noruegos, que es una historia fascinante, cómo se les fue la cabeza a esta gente. Terminaron quemando iglesias de madera. Sí. Y terminaron matándose entre ellos, literalmente, ¿no? Y hay gente que me lo ha dicho, este capítulo es fascinante. Lo que pasa es que la playlist la he pasado porque es una música demasiado dura para mí. Claro. Sí, es música de canto gutural, guitarras muy distorsionadas y muy heavy, muy cañero, ¿no? Pero claro, cuando alguien te dice no me gusta esta música, pero la historia me ha encantado, a ti te llena. Claro que sí, sin duda. Jesús, ya para terminar, y ya que tengo este libro en la mano, ¿estás en otro proyecto literario o en qué andas? Pues mira, estoy con alguna idea en la cabeza. Es que los libros abren otros libros. Sí, estoy con alguna idea en la cabeza, porque como te digo, hasta ahora yo me había dedicado a la ficción y tenía un poco la espinita pendiente, porque soy mucho de terror y suspense, pero me encanta también la ciencia ficción, de meterme en escribir algo de ciencia ficción. Lo que pasa es que este libro está, de momento, teniendo buen recorrido. Sí. Y en la introducción, de forma un poco inconsciente, comenté que, bueno, que para hablar de música estaba hablando de la muerte de lo mismo que podía haber hablado del amor. Y ahora tengo en la cabeza... ¿Hablar del amor? Sí, del Oye, amor. Pero que está muy vinculado, Claro. Bueno, que la muerte y el amor creo que son cosas muy parecidas. Sí. Incluso habría... Entonces tengo un poco... Lo que pasa es que también es verdad que cuando terminas de escribir, en mi caso que llevo ya varios trabajos, tienes un periodo como de divorcio. Sí, como de separación. Claro, además este libro terminarlo fue muy... porque coincidió que cuando todavía no estaba terminado nació mi segunda hija y hay capítulos del libro que están escritos con un bebé recién nacido en brazos y yo tecleando de madrugada con una sola mano. El periodo de revisión ha sido todo como muy intenso y quizás este periodo de barbecho está siendo un poquito más largo de lo normal. También lo estoy disfrutando. Claro, porque es que ese periodo de barbecho, primero que es necesario. Sí, y segundo, hay que vaciar un poco la cabeza. Y que ese hedonismo del placer de vivir de tu renta y de la promoción está siendo muy bonito porque le está gustando a mucha gente y de momento no me he encontrado a nadie que me diga, oye, un temor que tenía muy grande porque... Claro, o sea, yo estudié psicología, soy músico, trabajo en otras cosas, no soy musicólogo, aunque he leído una barbaridad, pero ahora hay un poco este debate, ¿no? Con el tema de las humanidades, de que hay gente que se cree que leyendo mucha historia es historiador y no es así, para nada, ¿no? Yo también soy academicista en ese tipo de cosas. Sí es cierto que hoy en día el acceso al conocimiento es muy amplio. Claro. Exacto, pero en ningún caso te tienes que arrogar el pensar que eres lo que no eres. Exacto. Yo ahí defiendo mucho a todos mis amigos que son historiadores o historiadores del arte o filósofos o filólogos porque es que van a terminar desapareciendo como disciplinas. Exacto. Entonces, y en ese sentido... me he perdido. Estabas con el bebé corrigiendo. Sí, en ese sentido... sí creo que es muy importante saber lo que estás escribiendo y yo en ese sentido tampoco soy crítico musical, yo soy contador de historias. Y en el fondo es lo que me interesa hacer, que es contar esas historias y hacerlo lo mejor posible, documentándome lo máximo posible. Porque eres riguroso. Pero ya sé por dónde iba, que tenía un poco de síndrome de impostor en el sentido de que... espacios de que no te corresponden. Claro. Pero en ningún momento, ni siquiera en tu introducción... Sí, me ha costado, pero me he encontrado. Pero en ningún momento das a entender eso en el libro, porque además si tú te presentas clarísimamente
en tu biografía, Sí. no Pero cabe... también tenía el temor de que puede ocurrir, ¿no? Porque a la hora de sondear fuentes y tal, te puedes terminar comiendo algún bulo o algún bulo Eso sí, establecido. Y eso en el sí. mundo de la música hay una serie de leyendas urbanas súper establecidas, que si el Club de los 27, que si el mechero que tenía en el bolsillo cada miembro del Club de los 27, bulo, que si la muerte de Robert Johnson, que tiene como varias versiones diferentes, ¿no? Entonces intenté huir de eso, y cuando no hay una verdad clara, porque a veces no la hay, lo digo también y lo explico, ¿no? Pero intentando huir de ese sentimiento del escándalo, ¿no? Ya. De la provocación en la historia. He intentado huir de eso y de momento no ha venido nadie a corregirme un dato, cosa que agradezco muchísimo, la No verdad. abras la ventana, ¿sabes? Claro. Porque pueden hacer un examen escrutador del Claro, tema y claro, encontrarte claro. hasta una coma. Pero bueno, Entonces, cuando he tenido que escribir un párrafo en condicionales, lo he hecho, ¿sabes? Para curarme para en salud. curarte en salud. De todas formas, esto del impostor es muy importante y lo que pasa es que no es el objeto de nuestra conversación. Algún día la tendremos en otro, pero es muy importante y es bueno entrar en ese debate porque es verdad que hay muchísimo impostor y muchísima impostora Sí, en muchísimas áreas sí, fundamentalmente vinculadas con la comunicación y con la cultura en general. sí, Y esto es un gran problema sí, sí, porque por el acceso a la comunicación hay gente que hace muchos programas que en realidad no se han formado nunca claro, o gente que escribe y no ha leído lo suficiente o claro. gente que se arroga, como tú me dices, el papel de musicólogo y no lo son. Y sobre todo el síndrome o efecto Dunning-Kruger, ¿no? Total. Sabe de que cuando sabes un poquito de algo te cree que lo sabes todo, pero a medida que vas ahondando te vas dando cuenta, como yo digo, cuanto más leo sobre Más música, sabes que no más sabes. me doy cuenta de lo que no sé. Claro, claro, efectivamente. Efectivamente, ¿sabes? Y es maravilloso, Sí, porque como digo yo, si lo supieras todo sería un aburrimiento. total. Yo lo que más disfruto escribiendo, ya sea los hilos en redes sociales o escribiendo este libro, lo que más disfruto de ese proceso de escritura y de documentación es cuando descubres algo que te trastoca, ¿no? Que dices, ostras, yo siempre había pensado, ¿no? Que en el caso de este libro, ¿no? Yo siempre había pensado que tal persona había muerto, que tal artista en esta canción hablaba de esto, y cuando investigas dices, ostras, no, pues no, y eso es maravilloso. Maravilloso. Bueno, vamos a acabar con ese adjetivo. Maravilloso. Ha sido maravilloso tenerte aquí. Muchas Un gracias. verdadero placer que estés en Ha Letras sido para mí, también lo ha sido. Y os recomiendo, ya sabéis, Jesús Báez, Los viejos rockeros nunca mueren, editorial principal. Un momento de Navidades perfecto para regalar este libro, así que no lo dudéis. Jesús, un verdadero placer. Nos Muchísimas vemos gracias. pronto en otra ocasión. Seguro. Encantado. Gracias, amigos, amigas, como siempre. Muchas gracias por tanto cariño aquí en Letras Mixtas. Chao.